Bueno, es el lema de la caravana. Para la restitución De las tierras, pero sí, por la dignidad. Gracias. Dignidad y justicia. Tantos chulos. Invitarlos para que en la medida de sus posibilidades, sabemos que hay muchos compromisos en el Estado, en cuestión de límites territoriales, y encargarle que esté al pendiente ahí cuando se define, cuando se nos resuelve el asunto en Guajemí, con Nayarit, para que ustedes puedan entablar un diálogo. Sabemos que Jalisco va a cumplir una parte los compromisos que se han tomado en la mesa de negociación que tenemos, en la mesa de diálogo que preside la comisionada para el pueblo indígena de la SEGO. Jalisco ha cumplido su parte, por la cual estamos muy agradecidos. Lo que no ha hecho Nayarit, y con una posesionaria que se le da. Quiero abonar un poco el tema de Neuquillay, lo que están planteando. En esa franja existe una preocupación de límites estatales entre Jalisco y Nayarit. Y sabemos que esas controversias se dieron desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando se formó Nayarit como estado. Desde ahí inician las invasiones, válgase la redundancia, de Nayarit hacia Jalisco. Échenle, échenle. Ya mero, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya mero. Ya mero, digamos. Ya mero. Al presidente de la República que nos entregue las tierras. Más de 10,000 hectáreas invadidas en nuestra comunidad. No le pedimos limosna, no le estamos pidiendo otra cosa más que lo que nos regresen las tierras. Es lo único que le pedimos. ¿A dónde vamos? ¿A qué vamos? ¡Por la restitución de nuestras tierras! ¡Exigimos! ¡Justicia! ¡Exigimos! ¡Justicia! ¡López Obrador, regrésame mis tierras! ¡López Obrador, regrésame mis tierras!
Amigos, en este momento los compañeros de San Sebastián, Teponauastlán, Huautla, Huirrárica, están llegando, pues ya están a punto de llegar aquí al centro de la ciudad de Guadalajara. En unos momentos más van a estar llegando allí y pues todo lo que están escuchando ustedes, lo que se está gritando, lo que se está comentando, pues es justamente hacer que se nos haga justicia. Y pues caminata, como les comentaba hace rato, ya tiene más de 12 días caminando nuestros compañeros de San Sebastián, que pues desde que comenzaron su caminata, ¿no? En este momento, el día viernes 6 de mayo, pues están llegando aquí en la ciudad de Guadalajara. Como les comento, pues ya están a punto de llegar a Catedral, donde donde van a permanecer este día, y mañana ya van a estar pues otra vez agarrando su camino hacia al Palacio Nacional, que ese es su destino, donde pues finalmente esperan encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues nosotros vamos a estar al pendiente, y pues en lo que están aquí en la ciudad de Guadalajara los vamos a seguir acompañando, ¿sale? Entonces, para que pues esta es información para que ustedes se vayan informando también. Y pues aquí van los compañeros. Tradicionales agrarias, puesto que ellos también tienen un mensaje para todos ustedes, porque ustedes fueron electos por el pueblo de Jalisco. Se pronuncien a favor de esta lucha, que en su sesión solemne, que en una sesión emitan este respaldo hacia el pueblo huirrárica de la comunidad de San Sebastián, Teponauastlán y Tuxpan de Bolaños, así como para todos los pueblos originarios de este estado. Sería todo lo que solicitamos. Muchas gracias. Pues ya escucharon al presidente de bienes comunales de la comunidad de San Sebastián, Teponauastlán y Tuxpan de Bolaños. De manera unánime se pronuncian a que nos regresen las tierras. Más de 10.500 hectáreas todavía siguen invadidos, están en manos de ganaderos. Tierras que nos robaron, tierra que la clase política descuidó para que se lo llevaran los ganaderos. Eso nos duele. 12 días caminando para que se nos haga justicia. Es lo único que les pedimos, señores diputados. No traemos ningún protocolo, nomás venimos a que se pronuncie